Muy buenas tardes, bienvenido a la última dirección semanal del año 2024. Hoy día vamos a revisar índices Standard Poor's 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell y además algunas de las 7 magníficas para evaluar los posibles niveles para todo lo que quedó del año. Partiremos revisando su índice favorito, sea Nasdaq 100, el índice de las 100 tecnológicas más volátiles de la bolsa. Vamos a ver que en gráficas semanales el rebote del día viernes fue exactamente en un precio de demanda. Lo estuvimos revisando hace unas 2 semanas atrás como objetivo de un rebalanceo bajista. Este rebalanceo bajista dejó una ineficiencia a la oferta. Eso quiere decir que tenemos que nuevamente equilibrar este precio ya que no se encuentra con suficiente contraparte para seguir el movimiento. De seguir un movimiento bajista, tendríamos que estar buscando una confirmación entre los 21.900 a los 22.300. Ese es nuestro límite para ver si esto realmente va a seguir subiendo en estas 2 últimas semanas que nos quedan de mercado. Entonces, bueno, 1 semana y 2 días. Entonces, para esta semana está bastante fuerte la fuerza vendedora, pero todavía no estamos en ese nivel. Para poder ver que realmente va a continuar la demanda, necesitamos que esta zona semanal en la que rebotó presente una nueva o un nuevo punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio lo podemos encontrar nuevamente en algún desequilibrio que se haya generado o una gap o una ineficiencia, como muchas personas le dicen. Y esto necesitamos que sea confirmado, o sea, quiere decir que tenga volumen y además rapidez, o sea, que el movimiento que va a hacer el quiebre de la oferta sea un movimiento rápido y con velas prominentes. Este, este tipo de velas que se generó durante la sesión asiática son muy poco válidas para nosotros o nuestra forma de operar. Continuamos con el Standard Poor's 500. El panorama no es muy diferente. Esto también tiene un desequilibrio bajista. Eso quiere decir que necesitamos volver a equilibrar ese precio en un nuevo punto de equilibrio más óptimo para cualquier tipo de movimiento que esperemos durante los próximos días. Este rebote del día viernes también se presentó, pero en una base de demanda. Eso quiere decir que esta es una zona de origen. Aquí se generó el impulso alcista que llevó el precio al alto más alto. Otra confirmación para poder ver esto al alza es que luego de la continuación alcista, o sea, entre los 5.869 y los 5.996, el precio vuelva a posicionarse sobre ese nivel. De esa manera nosotros podríamos entender que el precio realmente sí quiere ir a rellenar toda la ineficiencia bajista y generar un nuevo alto más alto. Para el índice industrial tenemos un movimiento bastante interesante. Este también llegó a nuestra zona objetivo semanal, o sea, nuestro arrival zone. Esta sería para nosotros una zona de descenso, o sea, aquí nosotros podríamos estar buscando una posible reversión a la tendencia del último tiempo, o sea, las últimas 3 semanas, Dow Jones estuvo en una fractalidad bajista y desde el día viernes pasado el mercado ha hecho un nuevo equilibrio al rellenar toda esta ineficiencia o gap que se evidencia en el gráfico. Todo este punto estaba en desequilibrio y el precio rebalanceó nivel haciendo una nueva oferta para este activo. Esta oferta se generó en los 43.692 dólares y actualmente es lo más válido que ha hecho en el corto plazo.
Por el caso contrario, también tenemos nuestra zona de demanda que ya ha sido tocada. Eso quiere decir que este movimiento ya nos induce a una posible reversión. Esta reversión nosotros también la podemos revisar en una hora y tenemos que el movimiento alcista fue acelerado y con velas prominentes, pero necesitamos que se genere una nueva estructura por sobre este nivel para poder evaluar esto ya en largo plazo, pero hasta al menos un precio de máximo anterior. Entonces, si esto no se produce, no sería una muy buena idea estar posicionándonos en este punto. Ahora, si es que esto sí confirma, puede ser el inicio de esta reversión, pero vamos a tener un bloque que nos va a estar limitando la ganancia con un posible target o salida en los 43.579. El índice de las small cap está en una zona de indecisión. Esta zona realmente es una zona de demanda, pero se encuentra en una especie de desacuerdo, ya que ha sido sobrepasado a la baja el nivel, o sea, se ha quebrado el interés comprador desde los 2174. Ahora, para poder nuevamente encontrar una razón de compra en Russell, vamos a necesitar que el precio genere una confirmación en una zona diaria como mínimo. Eso quiere decir que vamos a buscar una nueva fractalidad, una fractalidad alcista y que ésta logre superar un alto anterior. En este caso sería, necesitamos que el precio vuelva nuevamente a la base que originó ese movimiento y se impulse nuevamente. Esto lo podemos encontrar hasta en velas de una hora como temporalidad más pequeña a tener en consideración por principalmente la secuencia de la temporalidad. Y una hora sería en la alineación la temporalidad más pequeña, así como para el scalping, tú puedes revisar hasta en 5 minutos. Para gráficas semanales es hasta una hora. Entonces, necesitamos que en una hora haya un movimiento válido, o sea, con aceleración y quiebre del movimiento opuesto. Y existe aceleración, pero el quiebre no ha sido prominente. Necesitamos que esté sobre este nivel con cuerpo, no solamente con mecha o que haya hecho un toque y se devolviese. Son $2.268 los que tienen que romper el precio y mantenerse sobre ese nivel. Ahora, actualmente estamos en una base, es una base débil, pero para poder confirmarla, necesitamos que al menos antes de tomar una decisión de compra, el precio supere los 2.247. Es un tramo mucho más cercano a lo que estamos esperando para el desarrollo de toda la semana. Si es que logra sobrepasar este nivel, para la semana vamos a tener como objetivo a la alza 20 puntos más arriba. Esto sería en una especie de revisión, ya que no ha hecho confirmaciones mayores para entender que este desequilibrio se podría ir a equilibrar. Si esto no ocurre, o sea, si el precio no logra sobrepasar este nivel, vamos a ver una especie de posible corrección dentro de los próximos días para este activo. Ahora vamos a revisar algunas de las acciones de las 7 magníficas. Vamos a comenzar con... Tenemos un escenario bastante interesante para Meta, ya que esto rompió nuestro último máximo histórico de los $600 y generó un nuevo precio de oferta para equilibrar ese movimiento. El precio actual de los 638 es nuestro último alto y sería también nuestro punto inicial de una corrección. Esta corrección como mínimo nos va a interesar que vuelva hasta los 575 para así generar una entrada fuerte en este activo.
De no llegar hasta ese nivel, también tenemos una zona intermedia que no es de las más fuertes, pero también es válida para comprar y sería todo el imbalance que se generó con el día viernes, perdón, hoy día, lunes, perdón. Entonces tenemos que este rebote generó una especie de fractalidad, pero hasta el momento esta fractalidad continúa siendo bajista. Tenemos un alto, un impulso bajista, un nuevo alto, otro impulso bajista, otro alto y luego otro impulso bajista. Este último impulso bajista es lo que nos está deteniendo la negociación para ir con meta alcista. Entonces, este es nuestro punto de interés, ya que sería nuestra zona de intercambio de una posible reversión de largo plazo. Vamos a tener que estar revisando constantemente hasta que este nivel se quiebre antes de tomar una decisión importante sobre si adquirirla o no. Amazon en gráficas semanales está al inicio de una corrección bajista. Esta corrección inminente ya ha roto un punto de demanda y esto podría perfectamente seguir su recorrido hasta los $200. Esta sería una zona de demanda bastante interesante en gráficas de semanal. Entonces, un posible movimiento de demanda o de continuación a este impulso alcista, vamos a encontrar primero desde los 196 a los 204, que va a ser nuestro rango de entrada alrededor de los 200. Y segundo, vamos a tener una segunda pausa de continuación desde los 211 a los 209. Estos serían los precios a buscar durante la semana. Eso quiere decir que podríamos esperar sin susto una caída al menos hasta los $211. Bastante interesante ya que estamos cerrando el año y muchas personas empiezan a liquidar sus posiciones. El comportamiento de Tesla bastante acelerado las últimas 2 semanas y la última semana tuvo una corrección, pero una corrección sana, ya que no rompe estructura bajista, perdón, alcista, y estas correcciones son ideales para buscar alguna oportunidad. El tramo de la corrección descendió aproximadamente $50. Fue una caída bastante rápida. En aproximadamente 4 horas descendió un 10%. Eso quiere decir que nuestra oportunidad para poder adquirir este activo se va a estar limitando hasta encontrar una nueva zona de demanda que sea más fuerte. El rebote se produjo directamente en una zona de pausa o flip zone. Estas flip zones son continuaciones del movimiento que ya se está originando. No son zonas de creación de mercado, ya sean de continuación, perdón, de reversiones o de el inicio de alguna fractalidad. Estas solamente son zonas de continuación. Esta exactamente está funcionando ahora a la perfección como una zona de entrada válida y para poder mantener este nivel sería necesario buscar una confirmación más bajista y poder posicionarse aquí en el corto plazo, ya sea zonas de scalper, por ejemplo, y aquí sería lo más óptimo que está haciendo el precio en este gráfico, ya que en zonas diarias no hay otra estructura que esté predominando. Entonces, por ejemplo, en estructuras de 1 hora, para poder confirmar este movimiento, vamos a necesitar que sí o sí se liquide este rango de negociación que ha estado con el precio 4 días en pausa. Entonces vamos a buscar un movimiento acelerado que rompa esto y ahí vamos a estar mirando esto con ojos de compra en este posible nivel de los 430.
y un recorrido bastante amplio hasta los 480 como target objetivo para buscar una especie de recorrido, pero si tú quieres mantener esto, no hay problema porque son acciones de largo plazo. También podemos revisar otro activo y este será Amazon. Y por último, un commodity, nuestro refugio, el oro. El oro en gráficas semanales se encuentra en una corrección bajista. El precio está cayendo desde el último alto de los 2.833 y el precio más bajo alcanzado sería un rebote en una demanda débil. Este punto es bastante interesante ya que esta demanda, si bien es cierto, cumple las características de un precio demandado, no cumple las condiciones para evaluar una entrada en largo plazo en este activo. Lo ideal sería, ya que es débil, esperar que se desarrolle hasta una zona mensual, o sea, una zona de mayor peso. Y en gráficas mensuales tenemos una zona interesante para adquirir en los $2.350. También tenemos una zona de demanda en los 2.532 hasta los 2.400. O sea, tenemos una especie de probabilidad bajista hasta este rango para poder identificar más o menos bien qué es lo que va a hacer el mercado. Necesitamos estar confirmando los movimientos. Nosotros siempre vamos a buscar aceleración y quiebre de estructuras opuestas, las que nos darán las directrices para la negociación. Entonces, espero que les guste este video, que tengan un muy buen fin de año y nos vemos para la próxima semana.